El guardián del umbral, segunda y última parte. Es cierto que cuando se contacta con un maestro, él nos ayuda al fortalecimiento que necesitamos para que, entre otras cosas, venzamos al guardián del umbral. Pero somos nosotros quienes debemos esforzarnos cada día para que se desarrolle esa fortaleza y quienes debemos vencer a dicho guardián antes de obtener la primera iniciación y de ser conscientes también en los mundos invisibles. Lo mismo que decimos los estudiantes rosacruces, que Dios está más cerca de nosotros que en nuestras propias manos, también podemos decir lo mismo sobre el guardián del umbral y sobre el cielo y el infierno. Nuestro cuerpo de deseos está compuesto de materia del mundo de deseos, el cual está dividido en dos grandes regiones llamadas purgatorio y cielo. Según vamos eliminando defectos y adquiriendo virtudes espirituales, vamos atrayendo parte del cielo y expulsando materia del purgatorio, y como consecuencia alimentando a una entidad o a otra de las ya mencionadas. El que ha desarrollado en cierto modo la clarividencia lo puede ver perfectamente en nuestro cuerpo de deseos. Los colores, el movimiento, las formas indican el desarrollo de cada uno, indican su estado emocional, los deseos, los sentimientos que normalmente llevan consigo, los que más emiten, y eso indica si hay más poder por parte de ese guardián del umbral o no. Guardián del umbral, cuando se le hace frente, recuerdo de la primera vez que lo leí, palabra de Max Heindel, pues parece ser que se le hace frente o se ve uno cara a cara cuando ya está preparándose para recibir la iniciación o al menos para ser consciente en los mundos invisibles, en el mundo del deseo. Naturalmente que en esos momentos está uno bajo la guía y dirección de un maestro, de un iniciado que es el encargado de, entre otras cosas, prepararnos para que sepamos hacer frente no solo al guardián del umbral, sino a otras muchas entidades negativas que intentan, sin no asustarnos, que también, pues en cierto modo afectarnos. Y esos seres, esas entidades están en el mundo de deseos. El guardián del umbral hay quien lo ha visto, incluso frente a un espejo. Al menos ese es el conocimiento que ha llegado a mí. Si bien hemos dicho que el guardián del umbral es una entidad compuesta de la materia de las regiones inferiores del mundo de deseos, donde se sitúa el purgatorio o incluso el infierno, para algunos, por su gran maldad, su imagen no es siempre la misma, salvo en que es tan horrible y asquerosa, podríamos decir, que hace que sintamos vergüenza y repugnancia hacia nosotros mismos, porque su presencia nos hace comprender que es representativo de nuestra naturaleza negativa, de todo lo negativo que hemos hecho en el pasado y lo que aún nos queda por superar. Según la naturaleza y predominio de lo que representa, puede tener una cosa u otra, pero por lo general suele ser de sexo contrario al individuo que lo ve. Con esto quiere decir que su forma es la verdadera imagen de nuestros temores y otros aspectos personales, temores o miedos de la muerte y aspectos o defectos como la lujuria, etc. Y que a la vez
que nos causa terror y puede causarnos repugnancia, que en definitiva es hacia nosotros mismos, lo que sentimos. Teniendo en cuenta que esta entidad no solo se alimenta del mal que hacemos, sino también de los efectos que nuestro mal causa. A ver, por poner un ejemplo de esto, el odio que una persona tenga hacia nosotros por el mal que le hemos hecho, eso es un alimento también. Todo esto puede representarse como cualquier otra imagen que sea este ser, puede presentarse como cualquier otra imagen que en sus muy variadas transformaciones demostrará la intención de, pues no sé, intimidarnos, aterrorizarnos, algo así. El guardián del umbral, en su forma psíquica, que se ha ido formando gracias a los diferentes cuerpos del hombre, por tanto, bueno, podríamos decir que, por tanto, que su origen procede de, primero, sería de los planos inferiores del mundo del pensamiento, por la manera negativa de pensar de la humanidad en común. Segundo, las divisiones, sí, bueno, podría proceder también de las divisiones inferiores del mundo de deseos, porque, bueno, nosotros tenemos la materia de ahí, en nuestras pasiones, en nuestros sentimientos negativos, nuestras emociones y otras muchas cosas relacionadas con esas regiones inferiores. Y también, pues bueno, tiene su origen o procede de las dos subdivisiones etéricas inferiores de esta región del mundo físico, donde también se forman los hábitos y los vicios. Así es que nosotros, como dioses en formación o magos que somos, lo hemos creado y le hemos dado poder y conciencia sobre dichos aspectos y planos. En realidad podríamos considerar también a este ser como un egregor planetario, al que las religiones denominan el diablo o demonio, que tienta a la humanidad. Un egregor lo hay de muchas clases y de muy diferentes poderes sobre el planeta, sobre una religión o sobre incluso una estancia, una habitación. Los egregores pueden ser buenos, pueden ser malos. El egregor que una persona que se retira todos los días a un rinconcito de su casa donde solo entra él para hacer sus meditaciones, sus oraciones, sus ejercicios espirituales, con el paso del tiempo, sobre todo cuando ya pasan años, se va formando un egregor, un espíritu artificial, pero que llega un momento en que llega a ser como una entidad. Y ese egregor, en el momento en que esa persona entra, le intenta influenciar, le intenta proteger, siempre desde el punto de vista positivo. Un egregor también lo pueden crear las personas que se reúnen en determinado sitio para drogarse, emborracharse y cosas similares. Y ese mismo egregor le va a influenciar, pero claro, para que consuman más. ¿Por qué? Porque ese egregor se está alimentando de lo que ellos hacen. Pues es similar. Las religiones nos dicen que luchemos contra el diablo porque representa el mal y causa temor. Pero es ese mismo temor y las fobias y los tabúes y la desconfianza y el pecado y la perdición eterna de lo que se alimenta dicho guardián. Hagámonos a la idea de que estamos conectados a nuestro guardián y por medio de esa conexión le alimentamos con el mal que cometemos a diario, mientras que él nos influye cada vez que puede para que satisfagamos sus inclinaciones. Podríamos decir que las experiencias o contacto con el guardián del umbral se producen, por lo general, y principalmente en la etapa de discípulo, que es cuando comienza a notarse más las desconexiones entre los vehículos del yo superior. No se presenta antes porque solo lo hace cuando el aspirante espiritual ha madurado lo suficiente como para fortalecerse con su confianza propia y con la firmeza que ha obtenido a lo largo del sendero.
Y también cuando ya empieza bajo la dirección de un maestro, principalmente los que estamos en contacto con escuelas serias o iniciáticas, pues también los que el maestro ya les está iniciando en el posible contacto con los mundos superiores, pues también. A partir del contacto con el guardián del umbral, el discípulo obtiene suficiente poder como para que pueda valerse por sí mismo en muchos asuntos y circunstancias de su vida, donde hasta ese momento tenía ayuda. Pero a partir de ahí, cuando cometa maldades, notará la presencia del guardián del umbral como algo que le influye negativamente. Esto continuará así hasta que el aspirante espiritual termine de reducir su negativo pasado y hasta que venza sus temores y sus vacilaciones para así poder actuar con responsabilidad y con conciencia ante su destino. La humanidad en común no ve a este ser, pero sí lo hacen los guías de la misma y los maestros y adeptos de las escuelas donde se desarrolle el aspirante. Y ese es uno de los motivos por los que nuestros hermanos mayores se apenan de nosotros. Pero esa visión horrible y repugnante también llegará un día ante nuestros ojos, cuando estemos listos para cruzar el umbral que nos facilitará nuestra primera recompensa al esfuerzo que hemos realizado para entrar en el camino de perfección. Cuando estamos ya listos para ser conscientes, recibir la iniciación y ser conscientes en los mundos invisibles y dejar el cuerpo físico a voluntad, etc. Lo mismo que los señores del karma, los ángeles, basan nuestro destino en gran parte de lo que representa el guardián del umbral. Así podemos decir que a partir de vencer a esa entidad, comienza una cuenta atrás para los renacimientos futuros. Vencer al guardián del umbral es tener una ayuda para terminar el ciclo de renacimientos y para comenzar a colaborar con los hermanos mayores y las jerarquías para ayudar a la humanidad de diferentes formas. Atravesar el umbral es, en parte, ir muriendo como personalidad junto al guardián para renacer como iniciado a una nueva vida, pues a partir de ese momento nuestro contacto con seres hasta ahora inimaginables será motivo de dicha y de bienaventuranza. El guardián del umbral es nuestra propia creación y nosotros somos quienes debemos transformarle para hacer de él una especie de ángel guardián, o al menos dejar que muera de inanición, al no practicar lo que nos acerca a él. Cuando el aspirante espiritual toma la decisión en una determinada vida de poner manos a la obra para acelerar su desenvolvimiento espiritual, puede observar cómo en pocos años parece haber creado otra persona muy diferente a lo que era hasta entonces. Esto incluso lo puede notar cualquier miembro, cualquier persona que se afilie por ejemplo, a la Fraternidad Rosacruz. Comienza por ser un estudiante, luego pasa a ser probacionista, y ya desde probacionista, que es el grado anterior al discipulado, al discípulo que está en contacto con el maestro, ya desde probacionista, si de verdad trabaja, puede notar que su vida cambia totalmente, su personalidad, su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de actuar respecto a los demás. Repito, si se esfuerza en las enseñanzas que la Fraternidad Rosacruz da y en hacer los ejercicios. Y algo más que siempre se aprende, cada uno aprende por sus propios medios, y gracias a los ejercicios y a la meditación y otras cosas que, pues bien, hay ayudas que van surgiendo, y esa persona, por supuesto, que en una sola vida puede cambiar muchísimo. Si no se esfuerza, por supuesto que no. Algo similar ocurre con la visión del guardián, porque siendo consciente el aspirante de sí mismo, vive lo que representa dicho guardián, y esa es la señal del comienzo de la batalla.
Si el discípulo vence, la muerte ya no será igual para él, puesto que habrá una continuidad de conciencia. Si el discípulo se deja vencer por los temores, si le falta confianza en sí mismo, o si huye en su conciencia por no poder afrontar lo que debe, todo continuará siendo como era antes. A partir de la primera iniciación, lo que nos hace ser consciente en esos mundos y dejar el cuerpo físico voluntariamente, la muerte no existe. En el momento de la muerte se deja el cuerpo físico, pero no hay ese cambio en el estado de conciencia. La conciencia, o sea, seguimos siendo, dejamos el que muere, deja de ser consciente aquí para ser consciente allí. El iniciado, el que ya es consciente en los otros mundos y puede dejar su cuerpo físico a voluntad, sigue siendo consciente en los diferentes mundos, tanto allí como aquí. La muerte para él no existe, es el quitarse el traje porque ya no le hace falta y poco más. Traspasar el umbral es comenzar una nueva etapa en la cual tenemos la ayuda de un maestro, pero también donde nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de hacer frente a lo que nos viene sin apenas ayuda de nadie. Cuando se hace frente al guardián del umbral, no tenemos la ayuda ni de maestro ni de ángeles. Es más, es la fortaleza interna, fruto de la preparación que hemos tenido, la que nos hace vencer esa parte interna nuestra que rechazamos, que queremos eliminar cuanto antes. En ese momento somos conscientes de que el mal del pasado es la causa de ese presente y por tanto sentimos la necesidad de afrontar el futuro con decisión y con la mejor voluntad de hacer el bien allá donde podamos. Las inclinaciones y los hábitos se deben cambiar. Las causas que crearon el mal ya no deben ser repetidas. Los deseos de vivir deben ser elevados y la personalidad que hasta entonces deseaba renacer por apego material debe ser transformada para que solo busque lo espiritual. Nadie puede traspasar el umbral que lleva a la nueva luz si no ha creado la luz en su interior. Eso debe quedar claro. El guardián del umbral está compuesto por todo el apego a lo material, el egoísmo, los defectos y por tanto por los poderes de la personalidad material en sentido mental, sentimental y físico. Así es que es deber del aspirante vencerle para que el ego, el yo superior, pueda seguir y acelerar su propio desarrollo. Sin embargo, en lo que la mayoría de los estudiantes y aspirantes no se paran a pensar es en que en cada vida podemos ir venciendo a esa entidad si de verdad nos esforzamos en vencer los aspectos negativos de la personalidad. Por eso se dice que es necesario conocerse a sí mismo. Y para conocerse hay que autoobservarse y hacer la retrospección, principalmente la que enseña la Fraternidad Rosacruz, la que enseñó Max Heindel por consejo de los hermanos mayores. Si en cada vida nos analizáramos y nos propusiéramos firmemente superar nuestros defectos, en cada vida ganaríamos una pequeña batalla contra este guardián. Por consiguiente, y con más razón, los aspirantes al discipulado, con más razón ellos, es un deber comenzar a actuar como el verdadero yo, como nuestro ángel de la guardián, que con su sabiduría, como he dicho, intenta guiarnos y aconsejarnos. Así es que es conveniente planificar una forma de vida donde nos fortalezcamos, donde no hagamos más fuerte, no fortalezcamos a ese ser, sino todo lo contrario. Este guardián se presenta antes de adquirir la iniciación y antes de poder ser autoconscientes en el mundo de deseos
en casos excepcionales también, y por tanto, si no estamos suficientemente preparados, aun con la ayuda e inspiración del maestro, no podremos vencerle y traspasar el umbral. Todo lo que nosotros comprendamos que podríamos hacer si fuéramos un Dios, todo lo que nosotros haríamos si fuésemos Cristo en pensamientos, sentimientos, deseos y obras, es lo que haría que en una sola vida venciéramos a este ser y anuláramos la personalidad que lo alimenta. Lo que, por supuesto que no es nada fácil, por no decir casi imposible. Démonos cuenta que el guardián del umbral aparece solamente cuando el aspirante toma la firme decisión de dedicar su vida al desarrollo espiritual y se esfuerza las 24 horas del día por conseguirlo. Así es que si transformamos la personalidad, le estamos debilitando a él. Si la ambición y el materialismo dominan la personalidad, el guardián gobierna e intenta acallar la voz del alma. Pero cuando el aspirante controla su mente y con esta controla sus deseos, sentimientos y obras, entonces el alma se fortalecerá hasta vencer al guardián cuando llegue el momento. Es principalmente en la vida de los aspirantes espirituales donde se origina la batalla entre el ángel guardián o custodio y el guardián del umbral, porque hasta esa época el guardián del umbral existe tranquilamente sin temor a su derrota. Pero cuando el aspirante comienza a colaborar consciente y voluntariamente con su yo superior, este guardián intenta impedir el progreso, tentándole ante sus debilidades o privando, en cierto modo, de libertad al aspirante. Por eso el aspirante debería buscar el enfrentamiento indirecto con el guardián, planificando una nueva vida que le ayude cuando llegue el momento de la batalla. Es decir, querido amigo o amiga, estúdiese, medite sobre sí mismo, conózcase en su interior y propóngase practicar las virtudes y olvidarse de los defectos para que mueran de inanición. Téngase presente todo el día en las virtudes y cómo practicarlas constantemente, y así se olvidarán y morirán los defectos. Solo así estaremos preparados para saber quiénes fuimos y lo que hicimos en nuestras vidas pasadas. El guardián del umbral le llevamos en nuestra propia aura, como parte de nuestro cuerpo de deseos que es. Si tuviéramos que definirle detalladamente, diríamos que es el resumen de, primero, las palabras, los pensamientos y sentimientos que causaron mal y ofendieron a otros. De los deseos, pasiones, hábitos e inclinaciones que nos ataron y nos atan al pasado y que impiden el desarrollo. Tercero, de todo lo que, pudiéndolo hacer bien, lo hicimos mal. Y cuarto, de todos los deseos y vicios consumados o no que aún perduran. Así que el guardián es una especie de demonio tentador o núcleo de conciencia compuesto por el residuo negativo y kármico de nuestras vidas pasadas. De hecho, todos nuestros guardianes forman un guardián mayor que afecta al planeta, a los continentes y a los países. Sin embargo, debe quedar claro que ese demonio no es enviado por nadie, sino que lo hemos creado nosotros por el simple hecho de no acatar y cumplir las leyes de Dios. Cuando acatamos los principios espirituales, fortalecemos el bien, y esa es la causa de que actualmente, y sobre todo en Occidente, se esté venciendo a este ser, tanto en sentido personal como planetario. El solo hecho de saber lo que es y pensar en el guardián del umbral como un enemigo a vencer, ya nos fortalece para el éxito. Es cuando nos descuidamos, cuando él se fortalece e intenta llevarnos a su terreno. Y para no descuidarnos tenemos que estar todo el día autoobservándonos
y prestando mucha atención, una atención plena a lo que nos rodea, que son tentaciones, pruebas, posibilidades. Hay que tener presente que esta entidad tiene poder sobre el hombre desde que éste obtuvo su individualización en la época Atlante. Y desde entonces el guardián ha ido guardando el mal en una especie de sustancia psíquica de la más baja vibración astral. Pero fue ya casi la segunda mitad de esta época cuando el guardián planetario se fortaleció enormemente, gracias a que el hombre se convirtió en un mago negro, por el uso egoísta y malvado de sus poderes sobre la naturaleza y porque se dejó dominar por el cuerpo de deseos. Esto fue, a grosso modo, el principio u origen de la destrucción de la Atlántida, pues a la vez que el guardián se hacía fuerte en los individuos, estos no sabían o no intentaban razonar sus actuaciones. Pero lo mismo que actualmente el guardián sigue alimentándose del mal del hombre e influyendo a toda persona que puede, los aspirantes espirituales que conectan con una escuela seria e iniciática como la Fraternidad Rosacruz, por ejemplo, van obteniendo la ayuda necesaria para detener su influencia y para fortalecer el ángel de la presencia que les ayudará a vencer la batalla. El hombre comienza a liberarse de esta entidad cuando comienza a ver la verdadera luz, cuando su discernimiento le obliga a combatir el mal y hacer el bien, cuando descubre que hay un sendero de perfección y cuando se dirige hacia la iniciación. Entonces es cuando alcanza la redención de todas sus maldades del pasado. Se convierte en el mago blanco, vencedor o iniciado, que solo será acompañado por su ángel guardián. Desde ese momento debe trabajar por el futuro de sus hermanos, llevando paz, amor y comprensión. La ley de consecuencia nos obliga a aniquilar el guardián del umbral como creadores que somos del mismo, y esto lo conseguiremos según vayamos transmutando nuestros defectos y según vayamos fortaleciendo el bien en nosotros mismos. Así es que no perdamos más el tiempo y unámonos a los hermanos mayores y a las jerarquías y guías que trabajan y se sacrifican por nosotros para que encontremos cuanto antes el sendero de la liberación. Es absurdo pensar que tenemos muchas más vidas por renacer para esforzarnos y dedicarnos a satisfacer los deseos de la carne con tal de no luchar. Cuanto antes comencemos la batalla contra ese ser, antes sentiremos esa satisfacción espiritual que nos hace comprender que somos hijos de Dios y que Él nos ha tendido siempre la mano. Aunque cada uno de nosotros ande por un camino diferente, tarde o temprano nos encontraremos y tendremos que caminar juntos en busca de la luz de la verdad. Todos los caminos terminan en uno solo, que es el que nos llevará a la cima de la montaña, a la iniciación. Por tanto, si no nos queremos quedar rezagados, como en el pasado, no nos quedemos contemplando el paisaje o cogiendo flores mientras otros nos adelantan. Si, como dijo Cristo, podemos hacer sus obras y mayores aún, no podemos pensar que pueda ser tal y como somos ahora. Debemos desarrollar el Cristo interno y dejar a un lado todos esos aspectos terrenales y personales que nos dominan y que nos llevan incluso a separarnos unos de otros. Fin de la segunda parte.